Amén, hermanos. Entonces, Dios nos guarde, hermanos, de ser del solo lamer las llagas. Dios nos guarde, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, no podríamos ser como el estanque de Bethesda, ¿va? Que vimos el domingo, ¿verdad? Y no, usted sabe que nosotros, hermano, pastoreamos con la palabra. Eso es el primer pastoreo. Por eso a veces insistimos mucho, hermano, venga los lunes, venga los miércoles, ¿verdad? Venga los domingos, porque ahí es donde vamos a ser pastoreados por el Señor, ¿verdad? Y pasamos de ser ovejas a ser hijos, ¿verdad? Porque la Biblia lo vimos el miércoles pasado, ¿verdad? Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, ¿verdad? Deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y echárselo a los perrillos, ¿verdad? A los perrillos. No está hablando de perros, ¿verdad? De los hijos se sientan a la mesa, ¿verdad? En la Santa Cena, por ejemplo, el pan de la liberación, ¿verdad? Y aquella mujer le dijo, bueno, Señor, sí, los perrillos comen de las migajas, ¿verdad? Entonces, estaba cerca de ser hija, pero no era hija todavía, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí creo que llegamos el miércoles pasado, ¿verdad? Pero entonces quiero que veamos, porque ya vimos que todos los perros o los perrillos, hermano, los perros son falsos pastores, como personas, pero, ¿verdad? Y aquí entramos, los perros son espíritus inmundos, demonios o seres incorpóreos, ¿verdad? Incorpóreos que no tienen cuerpo, que andan buscando cuerpo, el cual poseer, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, hermano, porque algunos se poseen también imágenes, ¿verdad? El cuidado que hay que tener, por eso el Señor prohíbe hacer imagen o postrarnos delante de ellas, ¿verdad? Pero bueno, dice Éxodo 11:7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, los animales, dicen otras versiones, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, entre los del mundo y los hijos de Dios, entre los de afuera y entre los de adentro, entre los de Egipto y entre los de Gosén, ¿verdad? Entonces, hace 15 días, 22 días, hablamos de las 10 plagas, ¿verdad? Lo que significaban las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Y cómo, tremendo, porque había un Dios para cada una de esas plagas, ¿verdad? Un Dios perro tienen en Egipto, creo que lo vimos en la foto, ahí está, ¿verdad? Cancerbero, así le llaman, ¿verdad? Como los porteros, ¿verdad? Un Dios perro, no solo en los egipcios, hermano, los aztecas, los hindúes, hermano, los chinos, ¿verdad? Los mayas. Dice que ese demonio es un Anubis, es un dios egipto de la muerte, la momificación y la vida después de la muerte, asociado con el guardián de las tumbas, ¿verdad? Es que tremendo, hermano, porque aquí, hermano, vemos, ¿verdad? Claramente cómo, ¿verdad? Ellos tenían ciertos dioses, ciertas costumbres, ciertas culturas y terminaban adorando, hermanos, como los chinos, ¿va? Adoran lo que sea. El chino adora lo que sea, ¿verdad? Todo le llama a Dios, ¿verdad? Siempre lo hemos hablado, siempre, hermanos, siempre que Dios nos hizo a nosotros por dentro tan grandes, tan grandes, tan grandes que solo Él puede llenarnos, ¿verdad? Y que Dios nos hizo para adorarlo a Él, ¿verdad? Somos seres que buscamos siempre adorar, los seres humanos, las personas, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque el que no adora a Dios termina adorando cualquier cosa. El que no adora a Dios termina adorando cualquier cosa. Y así es el hombre. Adoran al sol, adoran a la lluvia, adoran el río, adoran el mar, adoran la montaña, adoran el sol, adoran a la luna, las estrellas. Pero bueno, entonces, hermanos, los animales en la Biblia, ¿verdad? Entonces, sabe, hermanos, que hay animales puros y animales impuros, ¿verdad? La Biblia habla de los animales con pezuña hendida, ¿verdad? Como los cerdos, por ejemplo, los chanchos. Son animales impuros, ¿verdad? Pero hay animales nocturnos, ¿verdad? Por ejemplo, el búho, la lechuza, ¿verdad? ¿Ah? Son el gato, no lo mismo, hermano, no lo mismo un perrito que estamos hablando, un perrito que un gato. Los gatos son como más místicos, ¿verdad? Como más huraños, hermano, ronronean, hermano. Usted lo pone cerca de su cara y se siente, hermano, como algo raro, ¿ah? Pero no solo los gatos, hermano, están por ejemplo, los murciélagos, hermano. Batman, no, Batman. Los murciélagos, ¿va? Los zorros, ¿va? La serpiente. Son animales inmundos, ¿verdad? Por cierto, murciélago, usted sabe que el murciélago es el único animal, hermano, que tiene todas las vocales. Todas las vocales, ¿verdad? Pero, hermano,
¿Qué tiene que ver eso con lo espiritual, pastor? ¿Verdad? A eso vamos. Porque, ¿se recuerdan? ¿Quién me había pasado un video de unos que estaban en esos realities, de que estaba un hombre y se transformaba, ¿verdad? En animales, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Nahuales. Nahuales, hermano. La palabra nahual viene, ahí está, ¿verdad? El original, que significa oculto, disfraz, transformación. Aprovechando ahora para el 31, ¿ah? Para no participar de esas cosas, hermano. Porque, hermano, en la Biblia, ¿quién se disfrazó, hermano? ¿Usted sabe que Saúl se disfrazó, ¿ah? Para ir ante la bruja de Endor? Dice la Biblia que hay falsos apóstoles que se disfrazan de verdaderos apóstoles, ¿verdad? Ministros, se disfrazan como ministros de justicia ahora. Y dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Entonces, vea qué tremendo, hermano. La palabra nahual significa oculto, disfraz, transformación. Pero una transformación no como la Dios quiere hacer. ¿Sabe que Él es un imitador, verdad? Dios nos quiere transformar a nosotros, ¿verdad? De corruptible a incorruptible. Pero bueno, eso es un nahual. Dice, según las antiguas creencias, el nahual es una persona que tiene la capacidad de transformarse en un animal. Ahora entiendo yo, cuando chiquitillo le decían a uno, o en todos los barrios se da, ¿verdad? De que la famosa bruja del barrio se convierte en ¿qué? En mona. Y dice que es cierto. De hecho, se le corta el cordón de plata, según la Biblia, hermano, sí, y no puede retornar nuevamente. Muere, no puede retornar, ¿va? Transformarse en un animal, como un jaguar, como un coyote, como un perro o como una ave. O que está espiritualmente ligada a un animal protector o guía. Entonces yo digo, lo del cadejos, era, por ahí anda. ¿Se acuerdan lo que era el cadejo, va? Aquí en Costa Rica, no sé en otros países, va. ¿Qué era el cadejos, hermano? Un perro, un perro con cadenas. Que cuidaba a quién guiaba, a quién cuidaba, supuestamente. A los borrachos, va. A los fiesteros, va. Entonces, como que no andaba tan lejos a esos mitos, ¿verdad? O esas leyendas. Pero los nahuales, hermanos, son espíritus que mutan, ¿verdad? En animales, ¿verdad? Personas o animales, pero son espíritus al final, ¿verdad? La cegua, por la cegua, o el jinete sin cabeza. ¿Cómo era? El padre sin cabeza, o la carreta sin bueyes, ¿verdad? Algo de cierto tenía, hermano, algo de cierto tenía. Claro, ya yendo a otro tipo de culturas, ¿verdad? Las griegas, por ejemplo, ¿verdad? El minotauro o el centauro, ¿verdad? Los unicornios, que claramente no son reales, ¿verdad? Pero son animales nocturnos. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la lechuza, hermano, usted va al original y usted ve que era Lilith, el espíritu de Lilith, que es un espíritu sexual. Que lo hablamos el domingo hablamos, ¿verdad? De la parálisis, ¿verdad? Fue el domingo que hablamos, sí, el estanque de Bethesda, la parálisis, ¿verdad? La parálisis del sueño son espíritus cubos y espíritus subcubos, hermano. Unos son masculinos y otros son femeninos, ¿verdad? Lo hablamos los miércoles más abiertamente, ¿verdad? Son espíritus inmundos, hermano, que quieren llegar a poseer a la persona, hermano. Entonces eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús y ministrarlo si fuera necesario, porque son cubos, subcubos, hermano, son espíritus femeninos, ¿verdad? Que quieren llegar a tener intimidad, hermano. Entonces, o puede ser que se salen del cuerpo, ¿verdad? Por decirlo así, como hemos estado hablando, hermano. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Con la lechuza, por ejemplo, ¿verdad? Los búhos, bíblicamente, hermano, son espíritus sexuales de Lilith, ¿verdad? Pero, hermano, no sé si usted ha visto, ¿verdad? Una lechuza en la vida real, hermano. Lechuza se llama, ¿verdad? Los que tienen los ojotes así, como aquel perico que contaba aquel, ¿verdad? Que no habla nada, pero qué atención pone. Son raros, hermano, son místicos, son misteriosos, ¿verdad? Son misteriosos, y la Biblia lo habla, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, claramente, hermano, son espíritus, ¿verdad? Que son creaciones, por decir así, caídas, inteligentes, pero caídas, ¿verdad? Con cierto poder, pero caídas, ¿verdad? La Biblia habla de la cabra salvaje, hermanos, el sátiro, así le llamo, ¿verdad? Es que sátiro para nosotros aquí en Costa Rica es como, ¿verdad? Como un hombre malo, pero la Biblia, la cultura y las historias hablan del sátiro, el macho cabrío, que también lo habla la Biblia, ¿verdad? La cabra salvaje, ¿verdad? Que son fieras, hermano, son
bestias, pero más que todo fieras, que son entidades espirituales, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar, hermano, es que hay que tener cuidado, porque atacan a los rebaños. Y aquí somos un rebaño, ¿verdad? ¿Qué es un rebaño, hermano? Ajá, un grupo de ovejas, ¿va? Que tienen que tener un pastor que los guía, y ese es mi trabajo, hermano, por medio de la palabra, decirle a usted, tengamos cuidado con esto, tengamos cuidado con esos espíritus, tengamos cuidado con estas ciertas cosas, ¿va? Entonces, hermano, atacan a los rebaños, ¿va? Entonces hay que tener cuidado ahí, porque dice la Biblia, herirá el pastor y se esparcirán las ovejas, ¿va? Entonces, vuelvo y repito, no podemos ser falsos pastores, no podemos ser pastores que lamen, ¿verdad? Falsos perros o perros, ¿va? Que lamen las llagas, las heridas, ¿va? Entonces, donde no hay pastor, las fieras atacan, ¿verdad? Y ojo, lo hablábamos con mi esposa ayer y ella me decía, eso quiere decir, amor, me decía ella, hablando un poquito del tema, eso quiere decir que el que no se deja pastorear está a la despensa de que las fieras lo ataquen, ¿va? Espíritus inmundos o demonios, ¿va? Y para que vean que lo que les estoy diciendo es cierto y es bíblico, hermano, aquí está el pie de imprenta, dice, y andan errantes. ¿Qué es un errante, hermano? ¿Ah? Un caminante, ¿ah? Pero tipo vagabundo, ¿ah? Que ese sí no tiene visión, ¿va? Ese cualquier bus le sirve, ¿va? Cualquier camino le sirve, ¿va? Eso es, andarás errante, le dijeron a Caín, ¿va? Una cosa es errante y otra cosa es peregrino. Abraham dijo, yo soy peregrino. El peregrino sabe de dónde salió y sabe para dónde va. El errante no sabe para dónde va. Andan errantes por falta de pastor. Por falta de pastor. Entonces, qué lindo, hermano, que usted se deje pastorear. Qué lindo, porque para yo ser pastor, hermano, necesito humildad. Y usted para dejarse pastorear necesita mansedumbre. Amén. Pero aquí estamos todos, hermano, en la misma barca. Estamos todos en la misma, ¿verdad? En el mismo barca, en la misma barca que es la iglesia, hermano. Pero igual nosotros necesitamos pastor. Igual nosotros tenemos pastora, hermano. Y nuestro apóstol también tiene pastor y tiene pastora. Porque en verdad que todos necesitamos. Andan errantes por falta de pastor. ¿Y qué pasa, hermano? Vea lo tremendo. Y son presa de todas las fieras del campo. Y ya vimos lo que son las fieras, ¿va? Ya lo vimos. ¿Por qué, hermano? Por falta del pastor. Son presas, ¿por qué? Por falta de pastor. Entonces vean nuestra función como pastor. Vean nuestra función cuando nosotros decimos, hermano, ministres, hermano, busque ayuda, hermano, acérquese, hermano, allá a la oficina no hay puertas, hermano, ahí acérquese, hablemos, platiquemos. No porque sea yo, no porque sea Randa Ramírez, es que en la misericordia de Dios, Dios me dio a mí no un título, pero sí una función, hermano, para nosotros, hermano, como enviados, poder, ¿verdad? Sanar heridas, poder restaurar, poder quitar cosas del pasado, grietas del pasado, heridas del pasado y un montón de cosas, hermano. ¿Para qué? Para que no seamos presas fáciles de las fieras del campo. ¿Por qué? Porque se dispersaron, se han dispersado. Vuelvo y repito, heriré el pastor y se esparcirán las ovejas. ¿Y a qué? A ser presa fácil, vuelvo y repito, de las fieras del campo, ¿verdad? Que es claramente, el campo es el mundo, ¿verdad? El campo es el mundo. Entonces, el cuidado que tenemos de nosotros como pastores. Dice la Biblia, ¡ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Porque una cosa es dejarse pastorear y otra cosa es no dejarse pastorear. Y otra cosa es que yo como pastor no ejerza el pastoreo. De tratar a la perniquebrada, a la descarriada, hermano, a la que se perdió, hermano. ¿Sí? ¡Ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Y habla de la mano y habla del ojo, ¿verdad? Habla que el ojo derecho se oscurecerá y el brazo, ¿verdad? ¿Cómo era que decía? Se seca. A los pastores, ¿va? Pero también, hermano, digo yo, creo yo, al que abandona un privilegio, hermano. Al cuidado que hay que tener de abandonar un privilegio, hermano, o dejar algo por ahí incompleto, hermano. Amén. Entonces, ahora bien, sigamos con las fieras. Que Dios las reprenda. Las fieras del desierto, el campo y el desierto. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. ¿Ustedes saben lo que son las hienas, va? Aquellas que parece que se están riendo, las del Rey León.
Hermano, todo esto es que por tiempo, pero todo esto hay que ver el original y qué es lo que realmente significa cada una de esas cosas, ¿va? Porque habla de la cabra salvaje. La cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza, aquí en el original, Lilith, el espíritu Lilith. También tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Si no dice la Biblia que nuestro reposo, hermano, es la iglesia. Nuestro reposo es el Edén, nuestro reposo es junto a aguas de reposo, me pastoreará, en verdes pastos me hará descansar. Vean, hermano, cómo ellos se encuentran, hermano, ese reposo, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, hermano, no es simplemente mitología, leyendas urbanas, hermano, no son simplemente, es Biblia, es Biblia, es Biblia. Entonces, el cuidado que hay que tener, hermano. La lechuza, Lilith, espíritus sexuales, va. Entonces aquí hay que tener cuidado, hermano. Nosotros como varones y las mujeres también claramente, pero nosotros, hermano. Porque dice la Biblia que el que se llega o el se junta o el que, ¿verdad? Se sabe la palabra, ¿verdad? Hacia una ramera, ¿qué dice? Un mismo cuerpo. Es con ella. Y no dice la Biblia que mi esposa y yo somos un mismo cuerpo. Entonces, el cuidado que tenemos que tener nosotros como varones. El que se llega a una ramera, a un mismo cuerpo, entonces son transfusiones espirituales. Que cuando una persona se junta, hermanos, con una ramera, dice, pero está hablando también con el tipo de persona que no es su pareja, su esposo, legalmente constituido. El cuidado que hay que tener, hermano. Sería presa fácil. O no dice la Biblia, el pan comido en lo secreto es sabroso, pero los invitados surgen del infierno. Así dice la Biblia. El pan comido en lo secreto es sabroso, pero los invitados surgen del infierno. Amén, hermano. Entonces, cuidado ahí, cuidado ahí. Amén. Entonces, vea qué tremendo, hablando de las fieras del campo. Y luego el Espíritu les impulsó. ¿A quién? A Jesús al desierto. Y es que a veces, hermano, nosotros, decía un pastor que teníamos nosotros, a veces leemos la Biblia con los ojos cerrados y con la luz apagada. Y pasamos por alto ciertas cosas, porque todos sabemos que Jesús fue llevado al desierto. Todos sabemos, hermano, que Jesús se bautizó, descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma, y el Señor, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto para ser tentado. Pero a veces pasamos por alto esto. Dice, estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches. Y era tentado por Satanás. Pero vea lo que dice. Y estaba con las fieras. Pero hermano, no era que estaba acompañado de las fieras. No era como Daniel, ¿verdad? Y que se durmió con los leones. No, hermano. No. Estaba con las fieras, hermano. La tentación y estaba siendo atacado, hermano. Ya vimos lo que son las fieras, ¿va? Ya vimos, ¿verdad? Lo que son espíritus inmundos, hermano. Por eso tuvieron que llegar los ángeles a ayudarle. Ángeles llegaron a servirle. ¿A quién? Al Señor Jesús. Amén. Tremendo, hermano, porque ustedes se recuerdan que cuando José, el de la Biblia, José, los hermanos lo metieron en una cisterna, después lo vendieron a las madianitas y se lo llevaron y lo vendieron en Egipto, y ahí estuvo en Egipto, hermano, cuando le dijeron al papá ¿qué había pasado con José? El que él amaba. ¿Qué le dijeron? A Jacob, ¿qué le dijeron? Que se lo había comido una fiera del campo. Y le llevaron las ropas manchadas de sangre. Claramente está hablando de Cristo, ¿verdad? Y el sacrificio de Cristo y todo, porque sabe que José tipifica, ¿verdad? A Cristo y Jacob ahí tipifica al Padre, ¿verdad? Pero dice que era un cabrito de las cabras, así dice, ¿verdad? Pero otras versiones habla de una fiera del campo, ¿verdad? Entonces, hermano, claramente, hermanos, todo va de la mano. Pero bueno, por tiempo. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. ¿Y qué dice? A los perros la echaréis. Estamos hablando de los perros, ¿va? Guardado de los perros, ¿va? Vean lo que dice la Biblia, hermanos, en cuanto a diezmos y ofrendas. Otro, pero bueno, este está rudo para ministrarlo, pero vean lo que dice. No traerá la paga
O el diezmo o la ofrenda de una ramera. Todos sabemos lo que es una ramera. No son ramas. Una ramera es una prostituta. No trae la paga de una ramera, ni el precio de un perro. O sea, el diezmo, la ofrenda, una aportación de un perro. Pero no un perrito, hermanos. Ya sabemos lo que significa, ¿verdad? A la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto. Porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Habla de la ramera y habla del perro. Brujos, por ejemplo. O personas, hermano, de negocios ilícitos. ¿Usted se acuerda, amor? Cuando una vez llegó allá a Tibás, llegó un susodicho, que trabajaba en la línea blanca, pero no eran ni regidoras ni lavadoras, ¿va? ¿Usted sabe cuál era la línea blanca? Trabajaba la línea blanca y él quiso, ¿verdad?, llegar a bendecir, ¿va?, la iglesia. Y el pastor de una vez, el apóstol de una vez lo paró, ¿va? No, papito, perdóname, ¿va? Perdóname, pero no me metas eso, me contaminaste el alfolí, me echas a perder, Dios guarde, me echas a perder la iglesia, me echas a perder la hora, ¿no? Dios guarde, ¿verdad? Y ahora, hermano, usted ve en las noticias, ¿verdad?, pastores involucrados con el lavado, ¿verdad?, y no precisamente lavado de ropa, ¿verdad? Entonces, vea, hermano, el cuidado que hay que tener, hermano, para siempre bendecir el alfolí, que Dios multiplique tanto aquí como nuestras bolsas, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidado, hermano, y ser atalayas, porque quien le dijo al apóstol, ¿verdad?, en ese tiempo el pastor, que aquel individuo trabajaba la línea blanca, ¿va? Fuimos varios, ¿va?, que lo conocimos a él, de la infancia y de la escuela y el colegio, y ya sabíamos, ¿va?, a qué se dedicaba. Entonces de una vez alertamos porque el apóstol no sabía, él venía de Guatemala. Él dijo, tal vez hubiera dicho, uy, qué bendición, ¿va? Pero tuvimos que ser atalayas y tener que decirle, hermano. Y él nos sacó, nosotros lo dijimos por ética, por lógica, pero él nos sacó este versículo, ¿va? Y él cuenta una historia y abiertamente lo cuenta, que en aquel tiempo, cuando nosotros estábamos empezando, hermanos, iban unas mujeres también, ¿va?, trabajadoras sociales, pero no de las verdaderas, de las otras, ¿va?, trabajadoras sociales. Y una vez, hermano, las paró, ¿va? Llegaban de vez en cuando, pero lo que no sabíamos era que llevaban su ofrendita para curar la conciencia. Nosotros no sabíamos, y nosotros no teníamos nada que ver con la parte administrativa, ni de toserería, ni nada de la iglesia. Y a la semana llegaban de vez en cuando. Lo que no sabíamos era que estaban curando la conciencia. Y el pastor de una vez las agarró y no volvieron a la iglesia, ¿va? Las confrontó, porque no se puede, hermano, recibir ni una ramera ni un perro, ¿va? Amén. Entonces, volviendo a los perros, dice que los perros son los que se devuelven. El alma que retrocediere, o como dice, el que retrocediere no agradará a mi alma, ¿verdad? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Lo vimos el domingo, creo, ¿va? ¿Qué era el vómito, hermano? ¿No? Me recuerdo porque yo dije, ya vamos a ir a almorzar, ¿va? Y usted va a ir a cenar, pero ¿qué es un vómito, hermano? Lo que sale del cuerpo, lo que no fue aceptado o tolerado por mi cuerpo. Por eso dice la Biblia, ojalá no, ojalá es que era la. Dios quisiera fueras frío, pero cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré, dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué es vomitar? Que ni siquiera entró al cuerpo, se quedó, o entró y rápido fue expulsado, ¿verdad? Y el perro, hermanos, ¿qué es lo que hace? Volverse al vómito otra vez, va a volver, hermanos, a donde lo bañó, ahí vuelve, a comer lo que lo hizo daño. Y ahí habla, la puerca, el puerco, el chanchito, la va a revolcarse en el cielo. Yo lo hablé el domingo porque algo lo he estudiado para el miércoles pasado y algo me ha quedado por ahí al rema. Entonces, el chanchito que quiere devolverse, hermanos, como el necio, una persona necia es como un perro, como perro que vuelve a su vómito. Y dice, así es el necio que repite su necedad. Volver a comer lo que le hizo daño. O volver donde Dios nos sacó. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro?
¿De dónde sacó el Señor a Pedro? De la pesca. ¿A dónde quería volver Pedro otra vez? A pescar. Y liderazgo tenía porque los otros días se le fueron, lo siguieron. Y el Señor, hermano, resucitado, ¿dónde los encontró? Pescando. Hijitos, ¿tienen algo que comer? Nada, no habían pescado nada. A fracasar fueron al mundo. Jesús lo dijo, el mundo os aborrecerá. La persona, con todo respeto, que se quiera devolver al mundo, hermano, le va a ir mal. El cristiano que se quiera volver al mundo, le va a ir mal. Va a ir a fracasar. El mundo no lo va a aceptar, no lo va a asimilar, el mundo lo va a vomitar, lo va a aborrecer. Entonces, entre paréntesis, si usted ve un hermanito, sin juzgar a nadie, si usted ve un hermanito, una hermanita de otra iglesia, otra galaxia, que se fue para el mundo y pegó, saque usted sus conclusiones, sin juzgar a nadie. Pero yo calculo que yo al mundo, a fracasar voy, hermano. Dios no me llamó a eso. ¿Te acuerdas, amor, cuando pusimos una pulpería en el 2000, mini super, sí? Pusimos un mini super, mi esposa y yo, hermano, y a chocar contra pared, hermano, a fracasar fuimos. Dios no nos había llamado a eso. No nos mandó a administrar un mini super, hermano, nos mandó a administrar o a pastorear, ¿va? Entonces, un fracaso no es un fracaso como lo que se quiere ver. Es un aprendizaje. Entonces, de cada caída, hermanos, tenemos que aprender. 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Pero yo a veces le digo a mi esposa, bueno, por lo menos algo nos enseñó la pulpería, por lo menos administrar algo. Pero bueno, no es de devolverse otra vez, hermano, donde Dios nos sacó. Al lodo cenagoso, ¿verdad? A las aguas putrefactas, al estanque. Por eso, qué lindo cómo los temas van ligados. Por eso el Señor le dijo a aquel, cuando lo encontró en el templo, al paralítico, ¿se acuerda? 38 años paralítico. ¿Y qué fue lo que le dijo? No peques más, para que no te venga algo peor. En otras palabras, no te devuelvas de donde te saqué. Estás en el templo, estás en el lugar correcto. No te vuelvas otra vez al estanque de Bethesda porque te puede pasar algo peor. Vete y no peques más, exactamente. De ahí nos sacó el Señor. De lo que era difícil de salir, pero Dios nos sacó, del pozo. Dice que nos sacó del pozo de la desesperación, le lo cenagoso y puso nuestros pies sobre la roca, que es Cristo. Amén, hermanos. Enderezó nuestros pasos, nuestros caminos. Sí, nunca le diga a nadie necio, ¿verdad? Sí, a veces somos muy zafados para hablar, Un día, yo soy muy dado de decir bandido, Y un hermano que está aquí me dijo, pastor, ¿te esa palabra? Y a veces, hermano, se me sale porque yo soy muy dicharachero. Sí, digamos, yo tengo eso, que a mí se me pega mucho un dicho, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a Tibás y usted va a ver como la gente me dice a mí, igualado. Hay gente que me dice pastor igualado. Pues yo tenía eso, porque yo una vez escuché a un compañero decirle a otro igualado, y el que decía eso es Cantinflas, creo. No sé, igualado. Cantinflas fue, y a mí se me pegó. Y lo llegué a decir tanto que a la gente yo le decía igualado. Y a mí, en mis compañeros de mi trabajo, y en la iglesia en Tibás, algunos hermanos me dicen igualado. La hija del pastor, Techita, me dice pastor igualado. Entonces, yo soy muy dicharachero. ¿Por qué les decía eso? Por la palabra. Entonces yo escucho mucho, y mi pastor es de Guatemala, yo escucho mucho al apóstol Sergio, escucho mucho, hermanos, el retiro de pastores, los estudios de pastores, y ahí hablan guatemalteco. Entonces yo a veces digo palabras, por ejemplo, el perro llaman chucho. Entonces a veces usamos ciertas frases, hermano, porque se nos pega mucho, que no es bueno, pero por lo menos en lo espiritual es bueno, porque yo escucho un rema y se me pega, yo escucho un versículo y se me pega, ¿verdad? Tengo esa facilidad, ¿verdad? Pero sí, digamos, volviendo al tema, la palabra necio es una palabra fuerte, grotesca, muy fuerte, muy demasiado. Alguien que tenga Google por ahí, ¿verdad? Que tenga datos, que no tengan internet de la iglesia, que tengan internet de la iglesia, no importa, hermano, pero que me busque la palabra necio, porfa, alguien me lo busque. Los mexicanos, ¿sabe? Porque eso lo va a escuchar yo y Jesús.
Apuntó 3 hojas de todos los dichos que logró recopilar ahí donde estaba. Y me dice, la gente que está afuera, quién sabe cuánto más, o sea, y ahí los lleva. Entonces se le pegaron un montón. Y ahí le van a decir. Qué fuerte, ¿ah? Sí. Sí. Ahí, necio. O sea, dice, significa ignorante, imprudente, terco, falto de razón. Terco y falto de razón, ¿va? Obviamente, sí. O sea, y nosotros tenemos que ser, y somos seres inteligentes, ¿va? Recuerda aquel pasaje que vimos, creo que la semana pasada, que decía que os daré pastores con corazón, conforme al de él, ¿verdad? Que los pastoree con ciencia y con inteligencia. Entonces se ocupa inteligencia también, ¿verdad? No solo unción, sino también inteligencia y sabiduría. En la Biblia, la palabra necio es una persona que deliberadamente rechaza la sabiduría de Dios. Fuerte, más fuerte todavía. Se comporta como imprudencia y no aprende de sus errores. El término no se refiere solo a la falta de inteligencia, sino también a una actitud de rebelión espiritual y a una conducta moralmente indeseable. El necio se opone a la corrección, ama la locura y desprecia el conocimiento y la disciplina. A menudo causa daños a sí mismo y a otros con sus palabras y acciones. Wow, ¿eso qué es? ¿Inteligencia artificial o Google? ChatGPT. A fuerte. Dice que desprecia la sabiduría de Dios, ¿va? ¿Usted sabe, hermano? El temor de Jehová es Deliberadamente, o sea. Sí, porque quiere. Porque quiere, ¿ah? Sí. No, y por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero qué tremendo, porque dice, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea que sí sabía. Por cuanto desechaste, lo que está diciendo Maylin ahorita, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley, yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Sí, porque a veces nos quedamos como por cuanto desechaste el conocimiento, pero todo lo demás que acabo de decir, lo olvidamos, ¿va? Entonces, el cuidado que hay que tener. Pero el punto es que no digas nadie necio o fatuo, no digas a nadie fatuo, ¿verdad? Y a veces somos muy ligeros a la hora de hablar, o muy dicherecheros, ¿verdad? A la hora de hablar, ¿verdad? Bueno, las veces que hemos ido a Guatemala, amor, yo he tenido que cambiar, cuando venimos, tengo que cambiar el cassette, porque ya yo vengo diciendo ya yo vengo diciendo, ala, mira vos, porque así hablan ellos, ¿va? Entonces a mí se me pega mucho. Sí, nunca más. Sí. Bueno, ya por tiempo, hermano, solo leo. No deis lo santo a los perros. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Qué fuerte, hermano. No sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Está hablando de los remas, ¿va? Está hablando de la Biblia, ¿verdad? Pero bueno. La prueba de Gedón, hermano. Al que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, esos no pasaron la prueba, ¿verdad? Pero bueno, el síndrome del perro muerto, sí va. Cuando el rey David le dijo, ¿verdad? Tú eres el nieto de mi amigo, ¿verdad? De Saúl, ¿verdad? Voy a hacer misericordia contigo, vas a comer siempre a la mesa. Y él le dijo, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que mires? Un perro muerto, y no solo él, ¿verdad? Y Goliat, creo que fue Goliat el que le dijo a David, ¿verdad? Soy yo perro para que vengas a mí con palos, ¿verdad? Hay varios, Abner, ahí estoy estudiando, Abner también habló del perro, ¿ah? Simei también. Pero donde quiero llegar, hermanos, es que los perros son espíritus inmundos, son pastores falsos, pero ahora estamos viéndolo como espíritus inmundos, pero son vectores, ¿ah? No vectores de los aviones, sino vectores, hermano, como las aves, que son espíritus inmundos. Usted sabe que los que se llevan la palabra que cae, según el sembrador salió a sembrar, y las semillas que cae junto al camino, se lo llevaban las aves de los cielos. Espíritus inmundos, no los pajaritos, sino los espíritus inmundos, ¿va? Entonces son animales vectores. ¿Qué son vectores, hermano? Por el tiempo. Los animales vectores son aquellos que transmiten enfermedades. Por ejemplo, los zancudos, los ratas, ¿sí? Los zancudos, ¿va? El Zika, el Aedes aegypti, ¿verdad? El dengue, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque estuvimos hablando del dengue.
el chikungunya. Esos son animales que transmiten enfermedades o parásitos de un ser vivo a otro ser vivo. Lo transmiten generalmente de un animal a un ser humano o entre humanos. Pero eso sí, lo último, sin enfermarse ellos. Un zancudo no se enferma. ¿Sí me va a entender? O como yo siempre he dicho, yo le digo a usted, yo no mato un zancudo. ¿Por qué yo no mato un zancudo? Sangre de mi sangre, hermano. Sin enfermarse ellos mismos. Un zancudo no se muere de chikungunya o de dengue. Son solo transmisores. Los mosquitos, las garrapatas, las pulgas, hermano. Los piojos, ¿se acuerdan cuando vimos las plagas de los piojos y las moscas, verdad? O como decía la pastora, ratones o ratas, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo? Porque son vectores, hermano. Porque quiero llegar a esto, porque es importante. El que muera de los de Jorobán, de la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Habla de aves y habla de perros. El que de Baza fuere muerto de la ciudad, lo comerán los perros. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y ahora vea, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste, también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, ¿verdad? El que, se sabe que Nabot era el dueño de la viña que le quitó Jezabel, ¿verdad? Porque Acab, ¿verdad? La quería, el esposo, Jezabel. Los perros lamerán también tu misma sangre, le dijeron a Acab, al rey de ese momento, que estaba siendo influenciado por la esposa, por el espíritu jezabélico, ¿verdad? Y de Jezabel también has hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿Pero qué dice? Los perros. Y el que acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, Acab también, ¿verdad? Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. ¿Ok? Aquí está la muerte de Acab. Dice, los perros lamieron su sangre, la sangre de Acab, y habla de rameras. A otra vez, rameras y perros. De aquí no podíamos recibir diezmos y ofrendas, de las rameras y de los perros, ¿verdad? Ahí estaban, lástima el tiempo, pero donde quiero llegar es a este. Y a Jezabel, todos sabemos lo que era Jezabel, ¿verdad? Una mujer, pero una potestad, ¿verdad? Una entidad femenina, hermanos, que hasta la fecha, hermano, como son espíritus vectores, los perros, ¿verdad? Transmiten, por decirlo así, desde Jezabel hasta la fecha, ¿verdad? Que Dios la reprenda. Jezabel lo comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y la echó a vivir. Usted sabe la historia, hermano. Llegó Jehú, hermano, y ¿quién está conmigo? Y llegaron los eunucos y la empujaron porque estaba en la ventana. Se había pintado ahí, pintorrequeado con antimónico, es que dice, los ojos, y la echaron abajo, ¿verdad? Quiere decir que quien echa abajo a Jezabel son los eunucos espirituales, que era un eunuco el que no tenía la capacidad ya de tener relaciones, ¿verdad? Sexuales o relaciones íntimas, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y esa la echaron abajo, ¿verdad? Y aquel con el caballo, ¿verdad? Le pasó por encima, hermano. Lástima el tiempo, pero bueno, usted sabe, a lo que quiero llegar fue a esto. Pero cuando fueron para sepultar a Jezabel, no la hallaron. Y lo único que encontraron fue la calavera, los pies y las palmas de las manos. Tremendo, ¿no? La calavera, los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él le dijo, esta es la palabra de Dios, el cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Entonces, ¿por qué solo encontraron esas partes? Porque lo demás se lo comieron los perros, los chuchos, espíritus inmundos. Pero son vectores. A eso quiero llegar. ¿Qué era un vector? Que transmite, ¿verdad? No le pasa nada al espíritu, no le pasa nada al perro, pero sí transmite. ¿Y qué pasó? ¿Quién era? ¿A quién quería cortarle la cabeza a Jezabel? A Juan el Bautista. A Juan. Which one? Dijo aquel, ¿verdad? ¿Cuál Juan? A Juan el Bautista. A Elías. Ahí sabes. Al que le quería cortar la cabeza era a Elías. Ok, a Elías. Ajá. ¿Y a quién se la cortaron? A Juan el Bautista.
¿Y por qué a Juan el Bautista? Porque el Señor dijo, y este irá, creo que es el pasaje que sigue, y este irá delante de mí con el poder y el espíritu de Elías, para hacer ver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. El año de la reconciliación, ¿se recuerdan? 2020. Bueno, ahí sigue hablando de Jezabel, pero a este quiero llegar. E irá Juan el Bautista delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces resulta que Jezabel le dijo a Elías que le iba a cortar la cabeza. Hágase lo que, ¿verdad? Los dioses conmigo lo que quieran, si en 24 horas no te tengo igual que los profetas de Baal, que él le decapitó, le cortó la cabeza. Hágase lo que me hagan, ¿verdad? Voy rápido porque usted sabe, ¿verdad? Y lo amenazó. ¿Y qué hizo Elías, hermano? Fue y se encuevó. Fue y se asustó, le entró en depresión, hermano. Pero Jezabel no le cortó la cabeza. De hecho, fue arrebatado, vivo, al cielo. No le cortó la cabeza. Pero ¿qué pasó con Juan el Bautista, hermanos? Sí le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque tenía el espíritu y el poder de Elías. ¿Sí me van a entender? Lo que Jezabel no pudo hacer con Elías, lo hizo con el que tenía el espíritu de Elías. Vea el cuidado que tenemos que tener, hermano. ¿Cómo lo hizo? Por medio de los perros que se comieron la carne de Jezabel fueron vectores, ¿verdad? Y alcanzaron a Juan el Bautista. Para hacer volverle, ya lo dije, ¿verdad? El corazón de los padres a los hijos. Ya sabe, hermano, Juan el Bautista, por meterse en política, le cortaron la cabeza y todo, perdió la comunión con Cristo, con su cabeza, por eso le cortaron la cabeza, todo lo que usted sabe, ¿verdad? Sí, pero, ¿qué fue lo que pasó con Juan el Bautista? ¿Por qué Juan el Bautista perdió la cabeza, hermanos? En los 5 minutos que nos quedan. ¿Quién se recuerda? ¿Por qué Juan el Bautista le volaron la cabeza? Por meterse en política, pero ¿por qué? ¿En qué? En un baile, en una danza. Tremendo, hermano. ¿Es mala la danza? No, pero hay danzas que no son de Dios. En una danza, en un baile, le pidieron la cabeza a Juan el Bautista. ¿Cómo se llamaban esas mujeres? Pues fueron 2 mujeres que se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y le dijeron a aquel, ¿verdad? A Herodías. Sí. Sí, es curioso, es una trampa, porque lo hemos hablado siempre. La mujer se llamaba Herodías, pero la otra no tiene nombre. Y todo el mundo dice que es Salomé. ¿Por qué todo el mundo dice que es Salomé? Por la película. Pues en la película sale, ¿verdad? Donde ella le hace la danza a los velos, ¿verdad? Los 7 velos. Herodías. Sí, Herodes. Uh-huh. Pero fueron 2 mujeres, a lo que quiero llegar, fueron 2 mujeres que se pusieron de acuerdo para hacer caer a Juan el Bautista, o cortarle la cabeza a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, vertió, por decirlo así, no sé si es esa palabra, o el espíritu ¿cómo es? El vector, el espíritu vector, ¿verdad? Agarró a estas 2 mujeres con el espíritu jezabélico y le cortaron la cabeza. Pero esta vez fueron 2, aquella era una, Jezabel. Esta vez fueron 2. No pudieron con Elías, pero sí con el hombre que tenía el poder de Elías. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y lo metió en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pero donde quiero llegar es que la mujer, la hija, instruida primero por su madre, Jezabel, dame aquí en un plato la cabeza de Jezabel. Pues aquí se unieron, ya no era Jezabel, ahora era Jezabel y otra más, la iniquidad y la maldad. Las que hicieron caer a Luzbel. ¿Se acuerdan? La reina del cielo. Los que tentaron a Luzbel, ¿verdad? Que fue lo que le dijeron a Luzbel, ¿verdad? Con la multitud de tus maldades e iniquidades. Se unieron las 2. Maldad e iniquidad, ¿verdad? 2 entidades femeninas que afectaron ahí. Por los espíritus vectores. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque vea lo que dice el Señor. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero vea lo que dice aquí a esta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer llamada Jezabel, que se profetiza, enseñe y seduzca. ¿A quién? A los siervos. ¿Sí me van a entender, hermano? El cuidado que tenemos que tener.
Nosotros como pastores, para no ser falsos pastores y ser engañados por Jezabel, por enseñanzas y por seducciones a los siervos. Pero no está hablando solo los pastores. ¿Cuántos siervos hay aquí? Gloria a Dios. Amén, hermano. Sí, ve el cuidado que tenemos que tener todos nosotros. A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los. Entonces, vea lo que hacen los espíritus, los perros o los espíritus inmundos. Amén, hermano. ¿Sí entendimos lo de vectores? Es que vectores es lo que pedía cuando, ¿se acuerdan aquel avión de Brasil que traía el Chapecoense? Era el equipo de Chapecoense. Él pedía vectores, pero es otro tipo de vectores. Juicios de Dios. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, otra vez aves de los cielos y bestias de la tierra para devorar y para destruir. 4 juicios de Dios ahí están, ¿va? Amén, hermano. Entonces hay que tener cuidado. Vuelvo y repito, los perros son, aparte de falsos pastores, espíritus inmundos, ¿va? No trabajan solos, trabajan en manada, como los lobos. Por cierto, los lobos son caninos, ¿va? Salud. Los lobos, hermano. Las hienas, ya lo vimos, ¿va? Son coyotes también, ¿va? Son de la misma, ¿cómo le puede llamar eso? Sí, de la misma, sí, estirpe, ¿va? Y un grupo musical que se llamaba Las Chicas del Campo, pero ya eso es otro grupo. Sí, Las Chicas del Perro, raro, ¿va? Pero sí, hermanos, trabajan en manada, ¿verdad? O en legiones. ¿Se recuerda cuando aquel hombre que el Señor le dijo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos, ¿va? 16,000 creo que eran, en un cuerpo, en un solo hombre. No trabajan solos, hermano, que Dios los reprenda. Por eso cuando aquel espíritu sale y dice que da la vuelta y después regresa a la casa que estaba barrida, ordenada, pero vacía, ¿qué dice? Iré y traeré 7 espíritus peores. Entonces, hermano, vuelvo y repito, vea el cuidado que tenemos que tener, hermano. Amén, hermano. Amén. Entonces, a cuidar los perros de la casa, pero los de aquellos afuera en el nombre de Jesús, ¿va? Y en estos días cuidemos los gatos. Más para el 31, ¿eh? Amén, hermano. Pero verdad que los perros, hermano, los perros son lindos, pero son muy sensibles. Para lo espiritual son muy sensibles. ¿Ustedes los han visto, ¿ah? Dice que ellos sienten cuando va a temblar, como ayer que tembló, hermano. Dice que ellos, segundos antes, ellos sienten, hermano. De hecho, hoy estaba viendo un video. Ahora, como estoy estudiando los perros, hermano, cómo me salen videos. Y estaba viendo un video de un temblor de ayer en Tilara, no sé qué, que el perrito como que sintió antes. Sí, como que sienten antes, hermano. El oído, el olfato. Yo no sé si mi esposa sabe esto, hermano. Ya para irnos, una anécdota. Yo tengo William, ¿no? William, el pastor que es de la abuelita, que yo le he contado a usted. Bandido ese me decía que él fue criado en el evangelio. Algo de esto sabía, porque él me decía que por qué no agarrábamos, que si uno agarraba, decía él, las lagañas de un perro y se lo ponía en el ojo, veía cosas espirituales. Según él, yo siempre fui muy temeroso del Señor. Yo eso no lo iba a hacer, hermano. Yo le contase ni marihuana, nunca fumé. Yo fui muy temeroso de esas cosas, mucho menos hacer eso. Pero algo sabía, hermano. Y decía, ¿usted escuchaba eso? ¿Qué le decían? Para no solo yo. A mí me decían mis tíos que cuando, digamos, se le agarra las lágrimas, los perros tienen unas lagrimitas así siempre, entonces se las agarraba y se las juntaba. Dice que espiritualmente usted veía cosas que ellos, digamos, que ellos veían. De hecho, hay perros que aún, por ejemplo, sucede mucho que cuando la ambulancia va a pasar, unos segundos antes, ellos empiezan a aullar y cosas así. Y él me decía a mí, hágalo para que vean. Mi tío me decía. No. Hay que tener cuidado con esas prácticas, porque es que algo en serio, hermano, eso del cadejos y eso que hablamos ahora, todo eso, algo sabían, ¿verdad? Y ellos sí, son muy, muy sensibles para lo espiritual, ¿verdad? Son más sensibles todavía, ¿verdad? Sí. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Sí. Salmo 22, o sea que Salmo 22 habla de Jesús en la cruz, ¿va? Pero perros me han rodeado, me han cercado. Cuadrilla de malignos oraron mis manos y mis pies. Claramente está hablando de Cristo, ¿va? Las heridas de sus manos y sus pies, dice, pero perros me han rodeado, me cercaron cuadrilla de malignos. Hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue solo eso, así como lo vemos en las películas, hermano. Y no fue ahí, Él bajó a las profundidades, ¿va?
Más adelante ese salmo dice, repartieron entre sí mis vestidos, echaron suertes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿preguntas o aportaciones? Stephanie estuvo muy activa hoy. Stephanie, Mike. Amén. Entonces, con lo que empezamos, ahora sí lo vamos a entender diferente. Más los perros estarán afuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero vea, está hablando Apocalipsis 22, hermano. Se sabe que es el último libro de la Biblia. Amén, hermano. Amén, papito. Qué lindo eso. Guardados de las zorras. Sí, sí, sí. De hecho, cuando llegó Herodes y le dijo, no me den pelota, hermano, porque aquí no vamos a andar, pero cuando Herodes le dijo, llegaron a decirle a Jesús, dice Herodes que te quiere buscar, te quiere encontrar para matarte. ¿Qué le dijo el Señor? Vayan, díganle a esa zorra, así dice zorra, pero no el contexto tico, no. Vayan a ese zorro, porque era una potestad. Un zorro, ¿verdad? Que hago mi obra hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Pero así le dijo, vayan, díganle a esa zorra. Lo que está diciendo mi hermano, qué lindo eso, porque dice la Biblia, cazando las zorras más pequeñas, porque echan a perder grandes viñeros. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es un viñero? La iglesia. ¿Qué es un viñero? Tu hogar. ¿Qué es un viñero? Tu familia. ¿Qué es un viñero? Tu matrimonio. Y dice, cazadnos las zorras más pequeñitas. Y dice cazarnos, no dice voy yo a cazarlas. No, vengan, pastores, vengan, ayúdenme a cazarlas. Esas zorras pequeñas. ¿Por qué pequeñas, hermano? Porque son los pequeños detalles. Los pequeños detalles pueden hacerse grandes como una bola de nieve. Amén, hermano. Cuidado que tenemos que tener. Amén, hermanos. Denis, ¿usted qué dice? Estoy muy callado, Denis, hoy. ¿Usted qué dice? Amén. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, papito. Gracias. Gracias, papito lindo, Señor. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres fiel, Señor, y para siempre tu misericordia. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, de que tú nos guardes, que tú nos cubras, Señor. Padre, igualmente oramos por contragolpes, papito lindo, por lo que hoy enseñamos, por lo que hoy hablamos, Señor, porque nos metimos a profundidades, Señor. Nos pusimos a hablar, Señor, y a ver y a estudiar, Señor, para no ser engañados, Señor, para entender y conocer las maquinaciones del enemigo, los planes del enemigo, Señor. Pero igualmente te pedimos que tú nos guardes, que tú nos cubras, Señor. Que tú, Señor, quites, Señor, todo espíritu de venganza, todo espíritu de contragolpe que quiera venirse, Señor, por lo que hoy hablamos y por lo que hoy escuchamos, papito lindo. Padre, párate, por favor, Señor, levántate en favor de nosotros, papito lindo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas, démosle palmas. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga.